El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Empezamos este recorrido por la actualidad más cruda y surrealista de nuestra querida piel de toro, donde la política nacional se ha convertido en un circo de varias pistas en el que los payasos han tomado el control de la taquilla y los trapecistas no llevan red, sino una buena cuenta en un paraíso fiscal. La situación en el Congreso de los Diputados ha alcanzado cotas de absurdo que harían palidecer al mismísimo Valle Inclán y su esperpento. Resulta que ahora la transparencia es un concepto tan etéreo como el humo de un cigarrillo en una noche de viento, y los ciudadanos asistimos atónitos a un intercambio de golpes donde lo que menos importa es el bienestar del contribuyente. La corrupción, esa vieja amiga que siempre se sienta a la mesa sin haber sido invitada, sigue campando a sus anchas por las instituciones. Hemos visto cómo los sumarios judiciales se acumulan en las estanterías de los juzgados como si fueran coleccionables de kiosco que nadie quiere completar. Los nombres de siempre aparecen vinculados a tramas que parecen guiones de cine negro pero de serie B, con comisiones ilegales que vuelan de una mano a otra con la agilidad de un prestidigitador de feria. Es verdaderamente asombroso ver cómo se justifican gastos que no aguantarían el más mínimo análisis de un niño de primaria, mientras la sanidad y la educación se quedan en los huesos por unos recortes que siempre parecen ir dirigidos al mismo sitio, es decir, al bolsillo del de abajo. En el ámbito internacional, el panorama no es mucho más alentador. El mundo parece haberse vuelto loco y ha decidido que la diplomacia es una pérdida de tiempo frente a la retórica del puñetazo en la mesa. Los conflictos en diversas partes del globo se enquistan como heridas mal curadas que supuran odio y desinformación. Las grandes potencias juegan al ajedrez con la vida de millones de personas mientras se llenan la boca con palabras vacías sobre la libertad y la democracia que suenan a broma pesada cuando se contrastan con la realidad de los campos de refugiados o las fronteras blindadas. La economía global es un gigante con pies de barro que se tambalea cada vez que un millonario de sillón decide publicar un comentario en una red social o cuando los precios de la energía suben por el capricho de unos pocos que manejan el grifo del petróleo y el gas como si fuera su juguete personal. Por otro lado, la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados, y ya no sabemos si el que nos atiende por teléfono es una persona de carne y hueso o un algoritmo programado para desesperarnos con una amabilidad robótica que hiela la sangre. Hay quien dice que las máquinas acabarán por dominarnos, pero viendo cómo nos comportamos los humanos, quizás no sería un cambio tan dramático. Porque al menos los robots tienen una lógica interna que no depende de si han desayunado bien o de si tienen aspiraciones presidenciales. Cambiando radicalmente de tercio, entramos en el pantanoso terreno de la televisión y la prensa rosa, ese universo paralelo donde lo más importante es quién se ha acostado con quién o cuántos seguidores ha perdido una famosa por un comentario desafortunado sobre su dieta. Los programas de telerrealidad siguen siendo esa droga blanda que adormece las neuronas de la población mientras los concursantes se gritan cosas que harían sonrojar a un estibador del puerto de Bilbao. Es fascinante observar cómo personajes cuya única virtud conocida es haber aparecido en un anuncio de compresas o haber tenido un romance fugaz con un futbolista de tercera regional, se convierten en referentes de opinión para una audiencia que parece haber olvidado lo que es un libro. Las exclusivas se venden al mejor postor y las lágrimas de plató se cotizan al alza, con una iluminación tan perfecta que hasta la tristeza parece un producto de lujo disponible en cualquier gran almacén. La última ruptura sentimental de la pareja de moda ha ocupado más minutos de radio y televisión que cualquier avance científico o crisis migratoria, demostrando que nos interesa mucho más la ropa interior ajena que el futuro de nuestras pensiones. La frivolidad se ha elevado a la categoría de arte, y nosotros somos los espectadores que aplaudimos con fervor mientras el decorado se cae a trozos detrás de las cámaras. En el mundo de las curiosidades y las tendencias virales, la cosa no mejora. Ahora lo que se lleva es grabarse haciendo cosas increíblemente estúpidas para conseguir unos segundos de gloria efímera en la pantalla de un teléfono móvil. Hemos pasado de querer descubrir la penicilina a intentar aguantar la respiración bajo el agua mientras nos comemos un trozo de jabón, todo sea por el reconocimiento de una masa anónima que olvida con la misma rapidez con la que hace clic. Los algoritmos nos tienen tan estudiados que saben lo que vamos a querer comprar antes incluso de que nosotros mismos lo hayamos pensado, creando una necesidad constante de consumir objetos inútiles que terminarán en el fondo de un cajón o contaminando un océano remoto.
Hay una tendencia ahora de gente que decide vivir en cajas de zapatos de lujo en las grandes ciudades, llamándolo microvivienda sostenible cuando en realidad es una estafa de dimensiones épicas que solo beneficia a los especuladores que nos quieren convencer de que tener el váter al lado de la vitrocerámica es el colmo de la modernidad y el minimalismo. Es una forma de bizarrez urbana que aceptamos sin rechistar porque nos han dicho que es lo que hacen los jóvenes creativos de San Francisco o Berlín, como si vivir como una sardina en lata fuera una elección vital cargada de significado filosófico. ¿Y qué decir de la España vaciada? Ese drama rural que solo nos importa cuando llega la época de elecciones y los candidatos se ponen una boina y se hacen fotos con una vaca para parecer gente corriente. Los pueblos se quedan sin gente. Las escuelas cierran sus puertas y los ancianos ven pasar los días con la única compañía de una radio que ya ni sintoniza bien. Es una tristeza infinita ver cómo se pierde el conocimiento de siglos, las tradiciones que nos hacían únicos y esa conexión con la tierra que hoy en día parece algo sacado de una novela de ciencia ficción. Mientras tanto, en las ciudades nos peleamos por un espacio de 2 metros cuadrados en una terraza para tomarnos una cerveza artesanal que sabe a rayos pero que cuesta como si fuera oro líquido. La desconexión entre el asfalto y el campo es cada vez mayor, y parece que hemos olvidado de dónde viene la comida que compramos envuelta en 3 capas de plástico en el supermercado de la esquina. La agricultura y la ganadería agonizan ante la indiferencia de unos gobernantes que prefieren hablar de metaversos y coches voladores antes que de regadíos o precios justos para el productor, demostrando que su visión de futuro no llega más allá del próximo telediario. En cuanto a la prensa del corazón, los escándalos se suceden con una frecuencia cardíaca que asustaría a cualquier cardiólogo. Los hijos de los famosos ya nacen con un contrato bajo el brazo y una cámara enfocando su cuna, convirtiendo su existencia en un escaparate público desde el primer suspiro. Las familias se despedazan en directo por una herencia que todavía no se ha cobrado, sacando a relucir trapos sucios que huelen a rancio y a envidia mal gestionada. Es un espectáculo dantesco que consumimos con una mezcla de morbo y superioridad moral, pensando que nosotros somos mejores porque nuestras miserias no salen en la portada de una revista, aunque en el fondo todos tenemos esqueletos en el armario que crujen por las noches. La prensa rosa ha dejado de ser un entretenimiento ligero para convertirse en un juicio sumarísimo donde no hay presunción de inocencia y donde la sentencia se dicta en función de quien grita más fuerte o de quien tiene el mejor abogado de imagen. No podemos olvidar el tema de la discapacidad y la accesibilidad, que sigue siendo la asignatura pendiente de una sociedad que se dice avanzada pero que sigue poniendo barreras de todo tipo a quienes tienen capacidades diferentes. Las leyes se escriben con pluma de oro pero se aplican con voluntad de barro. Y todavía hoy vemos estaciones de tren sin ascensor, aceras que son auténticas pistas de obstáculos y una burocracia que parece diseñada por un torturador medieval, para desesperar a quien solo pide los derechos que por ley le corresponden. Se nos llena la boca con la palabra inclusión pero luego nos cuesta un mundo contratar a alguien que no encaje en el molde de la perfección física o mental que nos han vendido las películas de Hollywood. Es una hipocresía flagrante que denunciamos con la boca pequeña mientras seguimos mirando hacia otro lado cuando alguien en silla de ruedas no puede entrar en un restaurante o cuando un niño con autismo no recibe los apoyos que necesita en su colegio. La cultura también está pasando por un momento extraño, con una obsesión por lo inmediato que está matando la reflexión y el espíritu crítico. Ya nadie tiene paciencia para leer un libro de 500 páginas o para ver una película que dure más de 90 minutos sin mirar el móvil 14 veces. Queremos el resumen del resumen, la frase hecha que nos sirva para quedar bien en una cena pero que no nos obligue a pensar demasiado. Los museos se llenan de gente que no mira los cuadros, sino que se hace fotos delante de ellos para demostrar que ha estado allí, convirtiendo el arte en un fondo de pantalla para su ego digital. La creatividad parece haberse estancado en un ciclo infinito de remakes, secuelas y versiones de canciones de los años 80, como si tuviéramos miedo a proponer algo nuevo que pueda fracasar. La nostalgia es un negocio muy lucrativo que nos mantiene anclados al pasado para que no nos demos cuenta de que el presente se nos escapa entre los dedos como arena fina. En el plano científico, los avances nos llegan con cuentagotas pero siempre con un titular alarmista que nos hace creer que mañana mismo vamos a vivir 100 años o que vamos a colonizar Marte antes del fin de semana. Nos cuentan que han descubierto una nueva partícula que explica el origen del universo, pero lo que realmente nos gustaría saber es cómo hacer para que la batería del teléfono dure más de 6 horas o
como evitar que se nos caiga el pelo. Hay una brecha enorme entre lo que se investiga en los laboratorios de alta tecnología y los problemas cotidianos de la gente común, que sigue sufriendo enfermedades que deberían estar erradicadas si se invirtiera en ciencia la mitad de lo que se gasta en armamento o en rescatar a bancos que nunca nos devuelven el favor. La desinformación científica corre como la pólvora por las redes, con gurús de pacotilla que nos recomiendan beber agua con limón para curar el cáncer o que nos aseguran que la Tierra es plana porque ellos no ven la curva desde la ventana de su cocina. Es una regresión intelectual que asusta y que demuestra que tener toda la información del mundo al alcance de la mano no sirve de nada si no tenemos la capacidad de filtrarla y entenderla. La televisión, ese electrodoméstico que antes era el centro del hogar, ha perdido su trono ante las plataformas de vídeo bajo demanda que nos ofrecen miles de opciones pero que nos dejan con la sensación de que no hay nada que valga la pena ver. Pasamos más tiempo eligiendo qué ver que viendo el contenido en sí, en una especie de parálisis por análisis que refleja perfectamente nuestra incapacidad actual para tomar decisiones sencillas. Los presentadores de antes, aquellos que tenían una voz de autoridad y una elegancia natural, han sido sustituidos por jóvenes hiperactivos que hablan a 1000 por hora y que parecen haber tomado demasiado café antes de entrar en directo. Todo es ruido, colorines y grafismos que ocupan media pantalla, impidiendo que nos fijemos en lo que realmente se está diciendo. La información se ha convertido en infotenimiento, una mezcla pegajosa de datos reales y opiniones sesgadas que busca más el impacto emocional que la veracidad, porque lo que importa no es decir la verdad, sino conseguir el mayor número posible de interacciones y de minutos de gloria. Para ir terminando con este repaso a la actualidad más bizarra y descarnada, debemos hablar de la soledad en la era de la hiperconectividad. Nunca hemos estado tan comunicados y a la vez nunca nos hemos sentido tan solos. Tenemos 1000 amigos en las redes sociales pero nadie a quien llamar cuando nos pasa algo de verdad. Vivimos en burbujas de opinión donde solo escuchamos a quienes piensan como nosotros, reforzando nuestros prejuicios y convirtiendo al que opina diferente en un enemigo a batir. El debate pausado ha muerto y en su lugar ha nacido el linchamiento digital, donde cualquiera puede ser destruido socialmente por un comentario sacado de contexto o por un error de juventud, que Internet se encarga de recordarnos eternamente. Es un mundo implacable que no perdona y que nos obliga a llevar una máscara de felicidad constante que acaba por agotarnos mentalmente. La salud mental se ha convertido por fin en un tema de conversación, pero las soluciones siguen siendo parches para un sistema que nos empuja constantemente al límite de nuestras capacidades para que sigamos produciendo y consumiendo sin descanso. Todo esto conforma el paisaje de este año 2026. Un tiempo extraño en el que conviven los avances tecnológicos más asombrosos con las formas de egoísmo y mezquindad más antiguas que se conocen. Seguimos siendo los mismos animales racionales pero con juguetes mucho más peligrosos y con una capacidad de destrucción que asusta. Sin embargo, todavía queda un resquicio de esperanza en la gente que decide hacer las cosas bien, en los que ayudan al vecino sin esperar nada a cambio o en los que siguen buscando la verdad aunque sea incómoda. La realidad es terca y siempre acaba por imponerse, por mucho que intenten taparla con propaganda o con distracciones baratas. Seguiremos contando lo que pasa, con este estilo directo y sin filtros que nos caracteriza, porque si no lo hacemos nosotros, acabaremos creyéndonos las mentiras que nos cuentan con una sonrisa profidente y una corbata de seda. La actualidad no da tregua y nosotros tampoco pensamos dársela a quienes se aprovechan de su posición para pisotear los derechos de los demás o para lucrarse a costa del sufrimiento ajeno. Nos vemos en la próxima entrega de este informativo que intenta poner un poco de luz, o al menos un poco de sombra inteligente, en este mundo de luces de neón y sombras alargadas que nos ha tocado vivir en esta primera mitad del siglo XXI. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.